a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, 5 años han pasado ya de este anuncio que en realidad era un 19 de marzo del 2020 por la noche. A partir de las 0 horas del 20 de marzo comenzaba a regir este aislamiento social preventivo y obligatorio. Las calles quedaban así, completamente vacías. Pensábamos que iban a ser solamente algunos días, después se trasladaban a semanas y finalmente se trasladaron a meses en la Argentina, siendo, según algunos investigadores y algunos medios de comunicación, la cuarentena más larga del mundo. Sin dudas que el COVID-19 y esta situación nos dejó mucho, hemos crecido, hemos avanzado, pero han sido momentos muy, pero muy difíciles para todos los argentinos y los santafesinos también lo vivimos de una manera particular. Y quien estuvo en la calle consultándole a los santafesinos qué es lo que recuerdan de hace 5 años atrás fue Lucía Modotti. Lula, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? A ver, una cuarentena, un aislamiento que nos marcó a fuego a todos y que dependiendo Tremendo. en qué momento estábamos de nuestra vida, nos dejó algo distinto. Hoy decíamos en los títulos, era diferente para quienes estaban cursando en la escuela, para quienes estaban acostumbrados a un trabajo que los sacaba de su casa todos los días, para quienes estaban acostumbrados a salir a hacer ejercicio físico todos los días. De repente tuvimos que, nos encontramos con este aislamiento, con esta cuarentena que nos llevó a estar encerrados las 24 horas, una cuarentena que duró mucho más de lo que preveíamos. Vos lo decías, fueron meses, sí. Mucha gente estuvo encerrada durante meses, una cuarentena que dejó un montón de cosas, para muchos momentos dolorosos, momentos tristes, para otros dejó algunas enseñanzas, un aprendizaje. Sí. Nosotros hablábamos con los santafesinos y una de las preguntas que le hacíamos era ¿qué te trajiste de esa época? ¿Qué es algo que conservás? Una costumbre, un cambio. Y nos decían, bueno, la higiene, el alcohol en gel, por ejemplo, lo llevo ahora todo el tiempo en la cartera. Mucha gente nos decía, de repente me acostumbré a trabajar con el celular o con la computadora, no me quedó otra y es algo que ahora no me lo sacan. Por supuesto que teníamos que consultarle a los santafesinos porque fue un momento clave, un momento que significó muchísimos cambios y que de una u otra manera todavía hoy los mantenemos o los recordamos muchísimo. Bueno, estuviste en la calle, obviamente, recorriendo y consultándoles acerca de esto, de lo que es lo que recordaban hace 5 años atrás. ¿Qué te parece si lo repasamos? Vamos a repasar lo que nos decían los santafesinos. Dale. Me acuerdo el 14 de marzo, era día sábado, antes de que se decrete la pandemia, estaba muy enojada porque yo salía de hacer un curso y me entero por las noticias que los diputados y los senadores nacionales habían decidido que ellos no iban a ir a trabajar por la pandemia a nivel mundial. Entonces dije en ese momento, ellos no van a ir y nosotros tenemos que seguir trabajando. Bueno, y el 20 lo decretaron para toda la población. Si ellos estaban asustados, me asusté. Dije, bueno, ellos no van a trabajar, debe ser algo grave. Bueno, efectivamente, muy mal, terminé muy mal psicológicamente, ya no veía las horas de salir, de volver a trabajar. Hice trabajo virtual, pero no me gustó para nada hacer esa vida, así que no, necesitaba aire, salir. Mal la familia, la convivencia y bueno, tener que encerrarnos todos en casa, las nenas tener que estudiar a través de la computadora. Me parece que se perdió calidad educativa en algún punto ese año. No, muy mal. Que parecía una peli de arranque y después, bueno, costó un tiempo, no solo ese día, costó un tiempo acostumbrarse. La dinámica de trabajo, bueno, las salidas de la casa, todo era controlado, obviamente. Muy raro todo, porque hoy parece que fue una peli, justamente. Algo nuevo, algo que no se había visto nunca y ni siquiera creo que sabía o me daba dimensión de lo que era una pandemia. Imagínate que fue algo muy nuevo y ni me lo imaginaba. El hecho de al principio, no sé, ir al súper y cuando volver del súper tener que desinfectarte, sacarte toda la ropa antes de entrar a casa.
Bueno, sí, cambió durante varios meses la vida en casa. No, lo hacíamos de otra manera, ahí donde empezó el tema de la computadora, estábamos ahí en casa, el celu, videollamada, juegos. Tristeza. Pasó, ya pasó. Pasamos muchas cosas. Aparte me sacó a mi marido. Que estar todo el tiempo en todos los lugares con los barbijos. Y bueno, la distancia, el reglamento, eso de tener la distancia con las personas, la higiene también, más que nada. Una de esas costumbres que tuvimos de la higiene, desde lo virtual. Sí, obvio, siempre es importante. Más que nada, si no por la pandemia, sino también que hay muchas enfermedades como virus y todo eso. Creo que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. El alcohol en gel en la cartera y me lo pongo después del cajero, cuando me bajo del colectivo, sí, es parte de mi vida cotidiana, eso sí. Bueno, tremendos, los relatos de algunos de los santafesinos, que sin duda es lo que pasamos absolutamente todos, lo que sentimos, la gran mayoría, los recuerdos en su gran mayoría negativos, pero a 5 años esas secuelas, esas marcas de lo que fue la cuarentena y de lo que fueron esos primeros días y esta cuarentena eterna que parecía no terminar nunca, que cada vez que teníamos un anuncio por parte del presidente teníamos la esperanza de que tal vez anuncien que en nuestra provincia o en nuestra ciudad pasemos al dispo, ¿no? A lo que es el distanciamiento, que podamos salir de casa, bueno, más allá de la cantidad de vidas que se llevó el COVID-19, pero también muchas enseñanzas, ¿no? Muchas cosas que han quedado y que sin dudas han sido positivas para seguir creciendo, Lula. Sí, a ver, a mí me llamaba la atención cómo dependiendo la generación y este momento en el que nos agarró la cuarentena, nos deja un recuerdo distinto, Sí. ¿no? Hablábamos con la gente más joven y quizás no se acuerda del miedo que generaba todo esto, la incertidumbre, el no saber qué estaba pasando, el no saber cómo era realmente la enfermedad, y de repente lo que más recuerdan es tener que encerrarse en casa y usar la computadora o el celular para estudiar y para conectarse con el resto del mundo. Después la gente que tenía hijos pensando en, bueno, ahora me tengo que quedar encerrado, mis hijos no van a la escuela, Eso tengo fue que acostumbrarme tremendo. a trabajar de otra forma completamente Sí. diferente. Gente que perdió, ¿no? Escuchábamos a esta señora que ella nos decía, yo perdí a mi marido, entonces mi primer vínculo, mi primer recuerdo con eso es la tristeza, es lo único que puedo recordar de ese momento. Cómo vivíamos también, cómo era, bueno, lo decía, ustedes empezaban el clip con esta mujer que decía, yo me acuerdo que primero se encerraron los diputados, los legisladores, y nosotros quedamos a la deriva, y uno se asustaba, porque si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y después la enseñanza, yo creo que eso sí es algo que destacaron todos. Te quedó algo de eso, te quedó la higiene, te quedó el prestar atención a cuando salís del cajero, a usar el alcohol en gel, tuviste que aprender esto, a comunicarte de otra manera, acostumbrarte a trabajar de otra forma. De un día para el otro nos cambiaron muchísimas cosas en la vida y me parece que, lo decíamos, nos marcó a fuego y no lo vamos a olvidar. Creo que todos de alguna manera vamos a recordar lo que fue ese 20 de marzo y lo que significaron los meses que siguieron a eso, las expectativas justamente, como decías vos, Emi, de que nos abrieran las puertas, de que de a poquito podamos empezar a salir, a volver a conectarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra vida, como estábamos acostumbrados a tenerla. Bueno, y hasta nosotros, al ser trabajadores esenciales, por más que teníamos esta posibilidad de salir, era solamente salir, encontrarse con calles completamente vacías, venir a trabajar, trabajar con barbijos, sacarnos solamente para salir al aire. Es más, recuerdo que los primeros días hasta hemos salido al aire con los barbijos colocados, y esto de también una nueva forma de comunicar, una nueva forma de informar, y la incorporación de la tecnología, de poder realizar entrevistas por Zoom. Bueno, la verdad que fue un cambio absoluto, y recordamos todos como si fuese ayer, ¿no? Lo que fueron estos primeros días. Es por eso que también queríamos salir a la calle, Lula, y allí lo hiciste para recabar todas las experiencias de los santafesinos.
Sí, era además algo que yo recuerdo, yo tengo dos recuerdos claves. Primero recuerdo salir a la mañana en el auto, porque nosotros seguíamos trabajando, y en la costanera, que uno estaba acostumbrado a ver gente todo el tiempo, durante todo el momento del día, no había absolutamente nadie. Y eso era una imagen que para mí demostraba cómo se estaba viviendo en la ciudad, en todas las ciudades, esta cuarentena. Pero además, lo único de lo que hablábamos era de eso. No había otro tema, solamente hablábamos del COVID, era el único tema que estaba en los medios, que estaba en la agenda, y eso también de alguna manera demuestra cómo se vivió, sobre todo en los primeros días de la cuarentena. El único tema con lo que salíamos hablando todo el tiempo era el COVID y cómo lo estábamos viviendo el aislamiento, las recomendaciones que nos daban desde el Ministerio de Salud, o las personas especializadas en eso, que seguíamos al pie de la letra porque no sabíamos qué estaba pasando. Realmente marcó la agenda de ese día, nos marcó la vida, así que teníamos que repasarlo.